Que el Señor les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor un día más. ¿Alguien me dice el tema del mes? Que no sé los predicadores pasados. El aprendizaje y la enseñanza. Y déjenme contarle una pequeña anécdota. A mí me gustaba mucho el tema de este mes y la predicación que habían hecho mis hermanos martes, jueves, porque lastimosamente no pude escucharla el domingo en vivo. Y yo reflexionaba mucho en el tema de este mes porque me había gustado la temática que estaban tratando y cómo la habían abordado mi hermano Jorge y mi hermano Alberto. Y me dicen que a mí me toca predicar y dije, gloria a Dios. Porque ¿qué podemos decir, verdad? Más que, Señor, heme aquí. Si el Señor nos llama, hay que ir. Y cuando me dieron el tema de este mes, hermanos, me quedé bastante de piedra. El tema de mi prédica. Porque el tema que me tocó desarrollar hoy es la enseñanza de los padres. Y usted dirá, Samuel, ¿y por qué? Si tus padres son ejemplos a seguir. Hermano, porque es cierto, yo puedo dar mi testimonio y puedo hablar de mis padres, pero ¿cómo le voy a venir a decir yo que me alejo de los niños a un padre cómo criar un niño? Pero bueno, esa fue la gran incertidumbre que a mí me entró cuando yo leí el tema de la prédica que me había tocado. Y ha sido el Señor quien me ha guiado, y espero que esta noche abran su corazón para la palabra que trae el Señor, para cada uno de los padres, y también para cada uno de los jóvenes, niños y adolescentes que nos escuchan, porque también para ellos me ha dado el Señor palabra. Hermanos, yo le pido que abran sus Biblias en un texto escondido que creo que nadie conoce. Proverbios, capítulo 22, versículo 6. La palabra del Señor se dé en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por favor, hermanos, todos juntos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Y entonces, hermanos, me dieron el tema, y para este fue lo primero que se me ocurrió. Instruye al niño en su camino, porque es la enseñanza que dan los padres. Hermanos, y quizás muchos conocen lo que dice el Salmo 127, versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Amén. Y muchas veces los cristianos ocupamos una frase que es, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuántos la hemos ocupado o la hemos escuchado alguna vez? Por sus frutos los conoceréis. Y la palabra nos dice que los hijos son el fruto del vientre, son el fruto de un matrimonio. Entonces yo hice la pequeña comparación de que, hermanos, así como son los hijos, son los padres. ¿Alguno me dice un amén? Así como son los hijos, son los padres. Hermanos, los hijos pueden venir en botes grandes, pequeños, blancos, morenos, gorditos, flaquitos, pelo liso, pelo colocho. Pero, hermanos, son prácticamente fotocopias de lo que es un padre. Y entonces, no sé si alguna vez a usted le ha tocado ver a un niño que es desobediente, a un niño que es hiperactivo, a un niño que usted dice, yo no lo aguanto y ni siquiera es mi hijo. Pero nunca nos ponemos a pensar cuál es el trabajo que ha hecho el padre en él. Porque si por su fruto los conoceréis, si los hijos son el fruto, ¿qué es lo que le está enseñando el padre a ese niño? Que nosotros decimos, yo no lo aguanto, y a veces son nuestros propios hijos. Pero, hermanos, yo he tratado de enfocar esta prédica en 3 grandes puntos. Y lo primero que le quería mencionar es que los padres muchas veces, sin querer, ven de menos a los hijos. Y una de las frases más típicas que podemos encontrar es, ¿por qué no sos como? ¿Cuántos padres aquí lo han dicho? ¿Por qué no sos como el hijo de tal persona? ¿Por qué no sos como tu hermano? ¿Por qué no sos? Y muchas veces los padres lo dicen y lastiman al hijo sin saberlo, porque las comparaciones son molestas. ¿Acaso a algún padre le gustaría que el hijo dijera, ¿y por qué no sos como el pastor? ¿Por qué no sos como la pastora? ¿Por qué no sos como el hermano tal? ¿Por qué no sos aquí? ¿Por qué no sos allá? ¿Alguna vez su hijo se lo ha dicho a usted? Hermano, pues qué bueno. Y gracias a lo que dijo amén. Qué bueno, porque muchas veces el padre lo dice sin pensar en las consecuencias que tiene el niño. Pero nunca nos hemos puesto a pensar, ¿qué tal si el niño se lo dijera a usted? ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo se sentiría usted si su hijo le dijera, ¿por qué no sos como otros padres? Y va el primer punto. Enséñale a su hijo que es herencia de Jehová y que él es valioso.
Por favor, acompáñenme a Salmo 127, versículo 4. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llena su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Hermanos, ¿por qué muchas veces vemos a nuestros hijos de menos? Yo les quiero compartir un poco de mi testimonio, ya que no puedo hablar de mi hijo porque no tengo. Pero puedo hablar de mi testimonio como hijo delante de mis padres. Y hermanos, yo no les voy a mentir. Es cierto que muchas veces caras vemos, mas no sabemos. Porque aquí en la iglesia nos vemos domingos, martes, jueves, y uno dice, no, sí, son los hijos de los pastores también, son los pastores, ellos están bien. Ellos siempre están al frente. No les vemos defecto, no les vemos falla. Pero hermanos, somos hombres, somos humanos. Y la propia palabra dice que no hay ni un justo sobre la tierra. Y déjenme contarle que en el pasado, yo he pasado por momentos muy difíciles, por caídas, por, ¿cómo decírselo? Por fracasos. Y para mí es duro contarlo, porque hay que mantener la compostura muchas veces. Y la gente que está detrás solo ve a la persona que está delante. Más realmente los que están con los hijos en los momentos difíciles son los padres. Hermanos, si yo le contara la cantidad de fracasos que yo he tenido en mi vida, a nivel personal, a nivel educativo, a nivel profesional, y eso que soy joven, no terminamos hoy. Tendríamos que hacer vigilia para contarle todo lo que yo he pasado. Hermano, pero si de algo yo me puedo sentir orgulloso, es de que mis padres nunca me dieron la espalda. Ellos nunca me vieron de menos. Nunca me dijeron, sos un perdedor, sos un fracasado. Ellos nunca lo hicieron. Y hermanos, hasta el día de hoy, yo he podido comprender de que no solamente eran ellos los que me decían eso, cumpliendo con su labor de padre, porque todo padre tiene el deber y el derecho de poder respaldar a su hijo, sino que también era Dios enseñándome poco a poco, porque uno de joven ve que el mundo se le acaba, que el mundo se le viene encima, que las cosas no salen. Pero hermanos, eso es lo primero que nos quiere enseñar el Señor. Su hijo es herencia de Jehová. Su hijo es valioso. No lo mire como nada menos, hermanos. Y enséñale que él es valioso. Muchas veces en las escuelas se ve el bullying, los apodos. Uno que es gordito más que todo, que no puede esconderlo, la bendición del Señor en mi cuerpo. Y a mí nunca me ha afectado realmente porque yo he sido gordito desde pequeño. Pero hermanos, quizás a otras personas, a otros jóvenes, sí le afecta lo que puedan decir otras personas externas a su familia. Apóyelo, enséñele que usted está respaldándolo y que no solo es usted, también es el Señor el que está detrás. Ese es el primer punto, hermanos, que yo le quería traer. No vea de menos a su hijo, sino véalo como lo que es, un regalo del Señor. Segundo, yo le hablaba de los hijos terremoto, de esos niños hiperactivos, de esos que no se aguantan. Yo le podría dar el testimonio de primera mano de uno que conozco, pero no vamos a darme nombres, ¿verdad? Solo voy a decir que es mi hermano. Hermano, pero va el segundo punto. No confunda el amor con la falta de disciplina. Muchas veces hemos escuchado que dice, no, si el niño no quiere ir a la iglesia, hay que dejarlo. No quiere orar, no quiere cantar. Y nos lo mencionaban aquí hace unos días. Que muchas veces, hay que dejarlo, el niño no se quiere estar sentado, no se quiere comportar. Hay que dejarlo. Hermano, ¿y su responsabilidad cuál es? Si es su hijo, ¿dónde queda su trabajo como padre? Si dice, no, que haga lo que quiera. Y no solamente con niños pequeños, ya cuando crecen, no, y déjalo, ya está grande, que tome sus propias decisiones. No, ¿y qué le voy a decir si ya tiene más de 18 años? No, hermano, dígame cuándo se deja de ser padre. ¿Acaso hay un contrato que diga, no, si cuando cumple los 18 ya puede hacer lo que él quiera? Pues sí, quizás
Quizás el joven piensa que cumplí 18 años, ya mis padres ya no me pueden decir nada. Hermano, pero nada más alejado de la realidad. Desde el pequeño hasta más grande, hasta los que ya son padres de familia, los que ya son abuelos, tienen el derecho a corregir a sus hijos. Así que por favor acompáñame a Efesios capítulo 6. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hermanos, déjeme decirle de que ojalá mi prédica fuera para los hijos, que fuera más fácil. Porque de aquí sacaría una prédica. Honrad a vuestro padre y a vuestra madre. Sed respetuosos, sed de aquí, sed de allá. Pero me ha tocado predicar a los padres, así que me quiero centrar en el versículo 4. Pero quiero dedicarle unas palabras a los niños, jóvenes, adolescentes que el Señor me dio. Y hermanos, jóvenes, ¿alguna vez te has preguntado por qué te castigan tus padres? ¿Alguna vez te has preguntado por qué me regañan tanto? ¿Por qué son así conmigo, tan restrictivos? Yo muchas veces se le escuchaba a la persona que no quiero mencionar, pero es mi hermano, que dicen, a Samuel le dan libertad para que haga y deshaga, y a mí no me dejan hacer nada. Mas si él supiera, diría yo. Y muchas veces de joven no se analizan las situaciones como en realidad lo son. Pero quiero traer a memoria el testimonio de mi hermana Miriam, algo que ella hace y que yo he observado muchas veces. Y es que, hermanos, llegan los hijos que ella ha tenido a la casa donde ella vive, que es con nosotros ahora. Llegan los sobrinos, llegan los hijos, llegan extraños. Y ella va y les predica del Señor. Va y les da palabra. Y yo digo, esta mujer, si el hombre viene a trabajar, a traer algo, y ya lo tiene ahí sentado, dándole palabra. Y gracias al Señor, porque ella es una evangelista. Hermano, pero ese es el trabajo de una madre en la fe. Ciertamente no es su hijo, ciertamente no tiene un lazo cercano con él, pero cada vez que lo ve, ahí está, dándole palabra, dándole esa enseñanza, ese consejo que muchas veces no se lo pidió, pero lo necesita. Y así son los hijos. Muchas veces nosotros no pedimos consejo, decimos, no, si a mis fuerzas puedo. Pero hermano, enséñale a su hijo. No piense que diciendo, no, si ya está grande, y déjalo, que él tome sus propias decisiones. No piense que porque el niño le hace un berrinche, ya, ay, déjalo, que se le pase el berrinche, que se le pase la cólera, dicen muchas veces. Hermano, dele la palabra, corríjalo, pero siempre en el amor del Señor. Porque, hermanos, dice la palabra, no provoquéis a ira a vuestros hijos, que no se le pase la mano muchas veces. Ay, que este niño, y una, y dos, y tres, y hasta que se nos cansa la mano, le dejamos de dar. No, muchas veces, a veces las palabras lastiman más que los golpes. ¿Y por qué muchas veces los hijos perdemos esa comunión con los padres? ¿Sabe? Yo estaba leyendo, más bien escuchando, lo que decían que cuando un niño o una niña llega a cierta edad, pasando ya a lo que normalmente se le llama adolescencia, el ser humano, bueno, un hombre le ha puesto un nombre a eso que se supone que las personas tienen un reloj humano, un reloj mental, que hace que cuando ese niño llega a la adolescencia, ese reloj se desincroniza con el reloj de los padres y dice, ya estoy grande, ya soy independiente, me quiero independizar, ellos ya no me entienden. Y esa desincronización que ocurre es natural, porque muchas veces decimos, no, si está pasando el periodo rebelde, le llamamos muchas veces, a que es la adolescencia. Pero hermanos, ¿por qué los cristianos perdemos la comunión con nuestros hijos? Yo hablo con nuestros hijos sin tener hijos, ¿verdad? Pero para que usted me entienda. ¿Por qué muchas veces perdemos esa comunión? Porque, hermanos, no hay algo que nos conecte.
Y esa conexión tiene que ser el Señor. Muchas veces hablan los matrimonios de ese tercer doblez para que no se rompa. Ese nudo extra en los matrimonios para que sea el Señor quien los mantenga unidos. Y que por mucho que jalen para lados contrarios, es el Señor quien los tiene en medio y que no los deja separarse. Ese mismo nudo que tienen los matrimonios es el que tiene que tener el padre y el hijo. Entonces, ¿por qué el niño está pasando por una etapa rebelde? Porque esa comunión, ese tercer nudo que es el Señor, falta. Y escúchelo, por favor, si usted está pasando por algo así, ponga eso en manos del Señor. Porque es cierto, humanamente va a pasar, pero es el Señor quien puede volver a unir. ¿Y sabe qué? De ese periodo de transición en el que se desincroniza el padre y el hijo, muchas veces terminan en pleitos. Y ahí están, que los padres para un lado y los hijos para el otro. El padre dice sí, el hijo dice no. Y siempre llevan la contraria. Llegan a mayores y dicen, no, si llevamos peleados no sé cuántos años con mi hijo, si no nos entendemos. ¿Y qué pasó? No existía esa comunión, no existía ese Dios en medio de esa relación de padre e hijo. Y nunca se preocupó porque el Señor fuera tomando control. Así que, hermano, corrija a su hijo con amor y con responsabilidad delante del Señor. Y continuando, ya con eso que decía de los jóvenes, que muchas veces nosotros queremos hacer lo que nuestros padres no nos enseñaron a hacer. Y va el tercer punto que yo les quiero mencionar esta noche. Hermano, padre de familia, Dios ya te sacó de Egipto, pero tu hijo va a pasar por el desierto. Quiero que me acompañen a Deuteronomio capítulo 6, versículo 20. Mañana, cuando te preguntare tu hijo, diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. ¿Quién está contando esto, hermanos? Los hijos de aquellos que salieron de Egipto. La promesa que le dio a los padres, los hijos seguían en el desierto. Hermano, ¿y cuál es nuestro desierto hoy en día? El mundo. ¿A cuántos de los padres de aquí no nacieron en el Evangelio, sino que el Señor los ha traído a este lugar? Yo creo que la gran mayoría de aquí tiene testimonio de cómo el Señor los ha sacado de Egipto. Pero ¿qué pasa? El hijo que ya nació en el Evangelio no tiene esa experiencia. Y se lo digo como testimonio. Es cierto, mis padres el Señor los ha traído y han pasado todo un proceso en que el Señor los ha sacado del mundo. Y yo ya nací en el Evangelio. ¿Cuál es mi valor? ¿Cuál es mi gran esfuerzo? ¿Por qué estoy aquí? El Señor los sacó de allá, a ellos. Ellos tienen el testimonio, tienen la experiencia. El Señor sabe de dónde los sacó. Que muchos dicen, me sacó del hoyo más profundo, del lodo cenagoso. Y el hijo está aquí porque el padre se lo impone, por decisión propia. ¿Por qué está aquí? Hermanos, los hijos de aquellos que salieron de Egipto estaban viviendo en un desierto. ¿Por qué? ¿Por qué tuve que nacer en el desierto? A mí me causa gracia el saber el por qué decían esto los hijos y no los padres. Y esta es una historia conjunta que se completa con Éxodo 16:3. Quiero que me acompañe para poder ver estas dos versiones de la historia. Éxodo 16:3. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Hermanos, ¿qué es lo que ellos estaban deseando? Ya Dios los había sacado de Egipto, había mostrado su mano poderosa, había abierto el mar para que ellos cruzaran. ¿Y qué es lo que ellos estaban deseando? Volver a Egipto.
La tierra prometida que luche leche y miel. ¿Y ellos qué deseaban? Ir a comer allá cebollas y chiles verdes a Egipto. Deseaban la carne de Egipto. Deseaban volver. Ojalá hubiéramos muerto allá. ¿Y qué pasó? El Señor dijo: a esta generación no pasará a la tierra prometida. Hasta que no muriera el último, no los haré pasar. Y ahí estaban, que por querer volver a Egipto, hasta los hijos tuvieron que pasar por el desierto. Ya nos lo mencionaban la semana pasada creo que fue, de cuánto era el viaje, de 15 días de Egipto a la tierra de Canaán. ¿Y cuántos estuvieron? 40 años. Casi nada. ¿Pero por qué? Porque los padres deseaban volver a Egipto, deseaban volver de donde el Señor los había sacado. ¿Y quiénes se vieron afectados? Los hijos. Pero, ¿cuál es la gran diferencia entre los padres y los hijos? Que cuando los hijos le dicen: ¿y por qué? ¿Qué son estas obras grandes y terribles que ha hecho el Señor con nosotros? Entonces, ¿qué es lo que le responde el que es padre ahora, que era el hijo antes? ¿Qué es lo que le responde? El Señor nos sacó de la tierra de Egipto y el Señor ha hecho una gran obra con nosotros. No le dijeron: es que en Egipto había un montón de cosas buenas, había carne, cebolla, chile verde, había cosas buenas que comer, había donde dormir, había donde caer muertos. No le dicen eso. ¿Qué es lo que le dice? El Señor nos ha sacado de esta tierra y nos llevará a una tierra prometida. ¿Y qué es eso, hermanos? El testimonio de los padres. Porque muchas veces lo hemos leído en los primeros capítulos de la Biblia, que dice: enseñarás a tus hijos las grandes obras que el Señor ha hecho, y las pondrás en tu corazón y las pondrás en las dinteles de tus puertas. Y dice un montón de cosas acerca de que tienen que enseñarle a los hijos sobre las cosas que ha hecho el Señor con ustedes. Porque, hermanos, así cuando Él piense en las cosas que vendrán, no va a pensar en volver a Egipto a buscar respuestas. Él va a pensar en que el Señor le dará una tierra prometida. ¿Qué pasa cuando el joven o la joven piensa en su pareja? Hermano, yo tengo un gran testimonio en casa, que muchas veces lo hemos escuchado aquí, que es mi hermano Rafael, el pastor de esta iglesia, mi padre. ¿Cuántos años no esperó mi madre? 40, no, gracias al Señor. Pero, hermanos, ese testimonio yo lo tengo claro porque ya no me acuerdo las veces que me lo ha contado. Y así como muchos otros de los testimonios que él tiene, de cómo el Señor lo ha traído hasta esta obra. Lo mismo puedo decir de hermano Luis, de cómo el Señor sacó al hermano Luis de este país y lo llevó hacia Estados Unidos. Hermanos, son testimonios que yo he visto y he vivido. Y yo sé ahora que cuando el Señor venga y me llame, no voy a esperar que me lleve aquí enfrente, porque no es los testimonios que yo he visto. No voy a esperar de que le voy a contar el testimonio. Hace ya algunos años yo conocí a una persona en el colegio en el cual asistía, la cual me lo propuso directamente. Yo estaba atónito, me dijo: seamos novios. Hermano, yo no la conocía de nada. Yo no sabía quién era. Mi hermano la conocía. Y muchos en el colegio la querían como pareja. Mas yo no estaba interesado en ella. Pero ella llegó y me dijo: seamos novios. Eso se le llama fe, dije yo. Hermano, pero yo sabía quién era ella. Yo sabía cómo era su forma de ser, su forma de hablar, su forma de ser con el mundo. Y eso no era algo que no me agradaba a mí y que no le iba a agradar al Señor. Mi respuesta al instante fue: no. Muy bonita físicamente, cierto, porque no soy ciego. Pero, hermano, con eso yo iba a agradar al Señor, sabiendo el testimonio de mi padre que él esperó a que él le diera a su pareja. Yo, créame, si hubiera sido en otro momento, en otro tiempo, en el que yo no valorara tanto el testimonio que mis padres han puesto en mí, yo quizá le hubiera dicho: sí, démosle.
Pero ese testimonio estaba tatuado en mí. Y hasta la fecha, hermanos, yo sé que es el Señor quien me va a dar a mi pareja. Y esto para todos los jóvenes. Pregúntenle a sus padres cuál es el testimonio que tienen con su pareja. ¿Cómo el Señor le dio a su pareja? Pregúntenle. Si alguna vez les entra la duda. Que usted diga, no, Señor, si ya tengo 14 años y no tengo pareja. Santo Dios, se me va a pasar el tren. Pregúntele a sus padres cuánto tiempo esperaron. Pregúntele a sus padres cuál es el testimonio que ellos tienen. Hermanos, y solamente así es como vamos a pasar ese desierto. Y ya no vamos a desear las cosas que nos da Egipto, sino que vamos a esperar a la promesa de la tierra prometida. Padres, su testimonio es aquello que va a guiar a su hijo en el mañana. Es cierto que muchas veces no tenemos los estudios avanzados que nos pide la sociedad. Dele lo que le pueda dar a su hijo, pero procure de que el testimonio de cómo el Señor lo ha llevado en su vida y en su camino esté tatuado en la mente de su hijo.